Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a Aprendo en Casa. Hoy martes 18 de agosto del 2020 desarrollamos el área de comunicación. Nuestra actividad lleva por título Leemos textos narrativos. Nuestra meta es identificar información sobre los recuerdos de la familia y de la comunidad en textos narrativos. Muy bien, recordemos qué es un texto narrativo. Es un conjunto de acontecimientos que narran de forma oral o escrita lo que le ocurre a uno o varios personajes, sean estos reales o ficticios, ¿qué quiere decir imaginarios?, en un lugar y tiempo determinado, según una secuencia de hechos. Dice que el texto narrativo puede ser ficcional, o sea, puede tener ficción o imaginación, ¿no? Ahí tenemos los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas, las fábulas, entre otros. También los textos narrativos pueden ser reales. Como ejemplo tenemos la línea de tiempo sobre sucesos históricos, el acta en la que se registran los principales hechos o ideas surgidas en una reunión. También tenemos las noticias, las crónicas periodísticas, las diferentes anécdotas, los relatos, las biografías, las autobiografías. Veamos las características de los textos narrativos. Dice que tienen personajes principales y personajes secundarios. Que los textos narrativos poseen tres partes, tienen inicio, tienen nudo y desenlace, aunque a la hora de narrar el orden de desarrollo de cada parte puede variar. O sea, cuando se respeta el orden, o sea, cuando empieza con inicio, nudo y desenlace en esa secuencia, se llama narración lineal. Que puede narrar el autor como tercero, ajeno a la historia, o un personaje que puede ser principal o secundario. Según la ubicación de quien narra es que se puede identificar si está en primera, segunda o tercera persona, y si es una historia que se construye en tiempo presente o pertenece al pasado del narrador. Dice que los textos narrativos emplean conectores. ¿Qué son los conectores? Son esas palabras o esas frases que se encargan de unir las ideas. Ejemplo, antes de, con anterioridad, después de, con posterioridad, luego, después, más temprano, más tarde, mientras tanto, enseguida. Esos son ejemplos de palabras o frases, ¿no?, que unen, ¿no?, las secuencias de los textos. Por eso se llama conectores de secuencia. Estos son los que marcan la progresión temporal de los hechos o acciones de la historia o narración que se está haciendo, leyendo. Muy bien, hagamos algún ejercicio para recordar. Desde que eras pequeño o pequeña has escuchado y leído infinidad de historias en tu casa, en tu escuela y en tu comunidad. Has asistido a eventos de narración oral de repente cuando alguien leía y tú escuchabas, ¿no? En cuentacuentos puede ser. ¿Viste videos con narraciones orales o leíste textos completos? Ahora vas a hacerte las siguientes preguntas. ¿Recuerdas alguno que te haya gustado mientras has tenido esas experiencias? ¿Cuándo fue más o menos? ¿Y qué sentimiento te causó y por qué? O sea, lo recuerdas, lo tienes presente. Muy bien. Te vamos a dar algunas recomendaciones antes de cumplir nuestra meta, que es leer, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué dice? Lee el recuadro que está al inicio, antes del texto. Dice que tiene datos referenciales de la obra, el autor y del texto. Estos datos te van a ayudar a comprender mejor. Lee el título. ¿Quién crees que es él? Lee las primeras líneas del texto y piensa, ¿quién narra los hechos? ¿Narra en presente, en pasado o en futuro? Dale una primera lectura para que te familiarices con el contenido. No te detengas en alguna palabra que no conozcas y escribe en tu cuaderno las ideas que te parezcan más importantes. Si imprimes tu hoja de lectura, puedes también aplicar la técnica del sumillado que ya hemos puesto en práctica semanas anteriores. Muy bien, es la hora de leer. Este es el texto que vas a leer. Lleva por título Comentarios reales de los incas, del autor el Inca Garcilaso de la Vega. Las recomendaciones te decían que leas el primer párrafo, que te va a hablar sobre el autor. En el segundo párrafo te va a hablar sobre la obra del autor y en el tercer párrafo te va a hablar en sí del capítulo 15 que vas a leer el día de hoy, ¿no?
Muy bien, recuerda que el enlace de esta lectura lo dejo en la descripción del video. No olvides, al leer te habrás dado cuenta que está narrado en primera persona y quien narra, o sea, la voz del que habla, es el personaje de la historia. Un ejemplo, en una parte del texto dice: durante estas pláticas yo escuchaba todo porque entraba y salía muchas veces de donde estaban ellos. Muy bien, ahora antes de empezar de leer o tu lectura del día, revisa la meta de esta actividad y responde en tu cuaderno: ¿con qué propósito leeré? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué vas a leer? Muy bien, no te olvides disfrutar del fragmento del texto. Observa los detalles en una segunda lectura que vas a hacer con calma. Luego, relee aquellos párrafos que sientes que no comprendiste del todo. Subraya todo aquello, que te pareció interesante. No te olvides de la voz que narra mientras lees. Y hazte estas preguntas por ratos. ¿Quién dice esto? ¿Quién o quiénes son los personajes? ¿En qué lugar y época se dan los hechos? ¿Y qué es lo que ocurre en la narración? Muy bien. Vas a leer siguiendo todas esas recomendaciones y después vas a responder las siguientes preguntas, que son más o menos de comprensión, ¿verdad? Muy bien, la 1 dice: ¿quién narra la historia? La pregunta 2, ¿dónde y cuándo ocurrieron los hechos? Pregunta 3, en el texto, ¿cuál fue la situación anecdótica o el hecho anecdótico? 4, ¿a qué se refiere la expresión nos tocó el reinar en Versalles? Nos toca el reinar en Versalles, ¿verdad? Pregunta 5. ¿Crees que ese recuerdo de la conversación que tuvo con su tío lo acompañó toda su vida? ¿Por qué? 6. ¿A quiénes envía el Padre Sol? ¿Para qué los envía? Y pregunta 7. ¿Qué opinas de la actitud del Inca Garcilaso al preguntar sobre el pasado de los incas? ¿Por qué? Muy bien, ten presente que el Inca Garcilaso en los comentarios reales de los incas emplea la anécdota principalmente para dar a conocer al lector temas históricos, por ejemplo, el origen de los incas. El Inca Garcilaso de la Vega es el personaje principal y es quien narra la historia de manera autobiográfica. Es notorio todo porque escribe en primera persona y cuenta los hechos como acciones pasadas. También se asegura de que nos ubiquemos en el tiempo y en el lugar, o sea, en la ciudad del Cusco, que el que lo llamaba Cusco. El lenguaje empleado es un poco diferente al que usamos en la actualidad, ya que se introducen algunas palabras en quechua propias de los incas. La obra nos habla de la historia del pueblo inca, su origen y lo que les pasó. En este fragmento se aprecian sus tradiciones y creencias, en el Dios Sol o Padre Sol, como lo llamaban. Muy bien, terminado de revisar, de leer, de releer, de responder las preguntas, vas a completar este cuestionario. ¿Para qué? De repente para que mejores las respuestas a tus preguntas, Dice en la pregunta 1 específicamente: ¿leíste el texto, analizaste e identificaste al narrador? En la pregunta 2 y 3, ¿buscaste en el texto y pudiste identificar los datos que te piden, ya que son observables porque ahí están, no se ven? En la pregunta 4, ¿te diste cuenta que los datos están dispersos en algunos párrafos? ¿Los identificaste y juntaste para dar una sola respuesta? En la pregunta 5, ¿leíste el texto, ubicaste el párrafo donde está la frase y dedujiste el significado de esa expresión? En la pregunta 6, ¿relacionaste la experiencia del recuerdo de la conversación entre el tío y el Inca Garcilaso con lo que estás profundizando sobre los recuerdos en todas las actividades de aprendizaje? En la pregunta 7, ¿buscaste los datos en el texto y explicaste la causa que motivó a que el Padre Sol enviara a sus hijos a adoctrinar a la gente, empleando las ideas del texto para dar tu respuesta? Finalmente, la pregunta 8 dice: ¿leíste el texto y reflexionaste sobre la actitud del Inca Garcilaso de querer saber más sobre sus antepasados? ¿Sí, no? Muy bien, chicos. Luego, en familia, vas a relatar a tus familiares el fragmento del texto literario que leíste y les vas a preguntar qué recuerdos significativos les vienen a la mente a partir del texto.
Anota en las hojas de reuso o en tu cuaderno aquello que te llamó la atención y coméntales que en la siguiente actividad van a conversar sobre ese tema a partir de una entrevista. Luego vas a responder las preguntas de reflexión. ¿Qué aprendí hoy sobre los textos narrativos? ¿Cómo lo hice? ¿Qué se me hizo más fácil y qué más difícil? ¿Por qué? ¿Logré identificar recuerdos o hechos anecdóticos en textos literarios que leí? ¿Y qué acciones debo realizar para mejorar? Muy bien, chicos, les agradezco vuestra atención. Nos vemos el día de mañana.